Abrimos el mes de octubre con la hermosa fiesta de Santa Teresita. Bueno, su nombre propio en comunidad era Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Santa Teresita murió muy joven, iba a cumplir 24 años de edad, murió en el año 1897. Y es impresionante ver cómo menos de 30 años después de su muerte había sido beatificada, había sido canonizada y había sido nombrada junto con un jesuita, San Francisco Javier, como patrona universal de las misiones. Tiempo después fue declarada también doctora de la Iglesia. Atención, te estoy hablando de una mujer muy joven, te repito, murió de menos de 24 años de edad. Hay tanto que aprender de Santa Teresita y es hermoso ver cómo cada vez hay más personas que la conocen y más personas que la aman. ¿Qué podemos aprender de Teresa? Yo lo sintetizo en 3 frases. Estoy hablando, claro, de Santa Teresita. No confundirla con otras Teresas, porque está también Santa Teresa de Jesús, que es del siglo XVI y es la gran reformadora del Carmelo, también doctora de la Iglesia. Ella es española, Santa Teresita francesa. Entonces no confundir a Santa Teresita con Santa Teresa y tampoco confundirla con otra Santa Teresa, también carmelita, que es Teresa Benedicta, conocida en el mundo como Edith Stein, que realmente también es una gran maestra de vida espiritual. Bueno, pero sigamos con Santa Teresita. Yo creo que hay 3 frases que se pueden, que nos pueden ayudar a asomarnos a la santidad de Teresita. La primera es, la santidad es posible. La segunda es, la santidad en familia es posible. Y la tercera es, la santidad es posible en el mundo. Es decir, para todo el mundo. Dicho de otra manera, el plan de Dios es que seamos santos. Ese es el plan de Dios. Así, dicho bien cortito, es ese. El plan de Dios es que seamos santos. Y la santidad es un llamado universal. Antes de que lo dijera el Concilio Vaticano II, Teresita lo tenía muy claro. Veamos cómo se vivieron estas frases. Teresita pertenecía a una familia llena de amor y de piedad. Entra a la vida religiosa y entra con ardor, entra con amor, entra con amor. No estaba permitido que una persona de su edad entrara al monasterio. Y ella busca una autorización especial del Papa para entrar en el monasterio. Es decir, ella tenía el secreto de la santidad. Y el secreto de la santidad es mucho amor. Es mucho amor. La razón por la que las cosas nos parecen a veces tan difíciles que rayan en lo imposible es porque nuestro amor es muy pequeño. Pero si llega a nosotros un fuego de amor como el que tuvo ella, pues también tendremos la prisa que ella tuvo. Porque lo más grande de la santidad lo vivió ella en el espacio de 5 o 6 años. O sea, ¿me estás oyendo? En 5 o 6 años su vida se transformó porque tenía una hoguera encendida que no se apagaba. Una hoguera de amor a Dios. Pero junto al amor, ella tenía otras 2 características que son indispensables para la santidad. Primero, ella tenía una gran conciencia de sus limitaciones. Cuando leía las vidas de los santos, se quedaba como espantada, pensando, ¿quién podrá hacer todo eso? Entonces, el camino de Teresita fue un camino de la humildad. Pero ahora añádele la otra palabra. Humildad que no se queda en mediocridad, sino que se levanta por medio de la confianza.
Entonces, las 3 palabras claves para la santidad de Teresa del Niño Jesús, son amor, un amor ardiente, humildad, una humildad profunda, y confianza, una confianza plena. Con esas 3 palabras avanzó hacia Dios. Con esas 3 palabras llegó a la santidad. ¿Y a qué altura de santidad? Repito, amor ardiente, humildad profunda, confianza plena. Es sobre todo por esta última palabra, por la palabra confianza, por la que ella le enseñó al mundo una especie de camino nuevo, que no es nuevo, ya está en el Evangelio, un camino que había que tener muy claro y que hoy conocemos como el camino de la infancia espiritual. Ese caminito de Teresita es el camino de las 3 palabras: amo mucho a Dios, reconozco mis limitaciones pero no me quedo en ellas, y confío cada vez más en su misericordia y en su gracia. Por eso la santidad es posible, y por eso dice Teresita: si Dios puso en mí este deseo de ser santa, no lo puso en vano. Esa frase se cita muchas veces más corta. Dios no pone deseos imposibles. Si Dios, por ejemplo, te pone en el corazón el anhelo de dejar un pecado, de romper una cadena, eso no es un deseo vano. Si Dios te ha concedido desearlo, Dios te concederá realizarlo. Así que la santidad es posible. Pero luego hablamos de santidad en familia, porque el caso de Teresita es absolutamente hermoso. Imagínate que sus papás son canonizados. El papá de Teresita y la mamá de Teresita es un matrimonio y ambos son santos canonizados. O sea que Teresita es una flor, pero una flor que creció en un jardín. Y este es un mensaje muy importante hoy. Tenemos que luchar no solo por nuestra santidad, sino por la santidad de las familias. Teresita, y digo mejor, la familia de Teresita, está aquí para recordarnos que el ambiente natural de la santidad es la familia. Una familia donde en la sencillez de cada día el Evangelio se hace presente. Son impresionantes los papás de Teresita. Hay que conocerlos. Él se llamaba Luis, ella se llamaba Celia. Su apellido, Marta, se pronuncia en francés, se escribe Martin. Ellos vivieron la santidad en familia. Y luego, si nosotros hemos conocido el mensaje de Dios, si nosotros hemos recibido el regalo de creer en Dios, ¿nos vamos a quedar con eso? Claro que no. Nosotros vamos a llevar este mensaje. Y por eso Teresita tenía ese ardor, primero por su propia conversión al Evangelio, pero luego anhelando que el mundo entero se volviera hacia Cristo. Y eso es lo que la hizo patrona de las misiones. Es tan bella nuestra iglesia, ¿no? Imagínate que los 2 principales patronos de las misiones son un sacerdote que fue hasta los extremos de la tierra, estamos hablando de San Francisco Javier, y una monja de clausura, Teresita, que en la humildad de su población de Lisieux vivió el Evangelio, pero lo vivió con el anhelo infinito de que todos lo vivieran. Esa es Teresita del Niño Jesús. Alegrémonos porque con ella se abre este mes, el mes de las misiones. Amén.